Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi programa Historia Te Conecta. En el día de hoy vamos a hablar de dos genocidios muy importantes que han pasado a través de la historia, que es el genocidio de Yugoslavia y el genocidio de Ruanda. Estos genocidios se dieron a mediados de la década de los 90 y para esto tenemos a nuestro historiador, el doctor Nelson Garzón, que nos va a hablar un poco nos va a introducir un poco en el problema jurídico y social histórico que ha tenido estos dos genocidios. Doctor, bienvenido. Gracias, Erika, por la presentación. Bueno, primero que todo, para poder entrar en contexto, para que podamos hablar de lo que fue estos dos conflictos y la posterior actuación de la Corte Penal Internacional para juzgar a los perpetradores de estos hechos, es necesario ponerlo en un contexto histórico. Primero voy a hablar de Yugoslavia, de la problemática social, de la problemática de seguridad que se vivió en ese país, pero principalmente centrado en la masacre de Srebrenica. Que aunque es la más representativa, no quiere decir que fue lo único que ocurrió en ese país. ¿Por qué? Porque es que esa masacre se da en el contexto de una guerra serbio-bosnia entre 1992 y 1995, en donde fallecieron aproximadamente 1 millón de personas. Pero ¿qué pasaba antes de la masacre ya mencionada? Que se consideraba que eran daños colaterales. La muerte de los civiles y la muerte de todas las personas en ese gran número que ya les mencioné. Entonces, ¿qué ocurre? La masacre es la más representativa porque agrupa una cantidad de más o menos 8.000 personas que fueron masacradas en un solo contexto, en un solo territorio y en un solo momento. Eso se debe principalmente a un intento de los líderes serbio-bosnios de congregar a la población serbia en un solo territorio. Entonces, ¿qué ocurre? En un solo territorio dominada o constituida principalmente por personas musulmanas. Entonces, ¿qué ocurre? Hay dos líderes de esos países, Radovan Karadzic y el otro es Slobodan Milosevic, que eran los líderes de Serbia y de Bosnia. Ellos, como les mencionaba, trataron de crear una sola nación, un solo grupo que agrupara a los musulmanes. Entonces, para eso, los instaron a que se refugiaran en un campo dominado por los cascos azules o por la ONU, con la premisa o con la promesa que no les iba a pasar absolutamente nada, pero ellos ya tenían planeado con antelación qué era lo que iba a pasar con esas personas. No los querían refugiados, no los querían en su país y no querían que ellos sobrevivieran, porque esto se planteó primero como una limpieza racial, una limpieza étnica, porque querían ellos todo el dominio y que sacaran a los musulmanes del territorio. Entonces, la promesa era ubicarnos en un refugio resguardados por la ONU, pero no pasó así. En el trayecto, en el camino, simplemente nos masacraron de todas las maneras. Mataron adultos mayores, niños, y lo que siempre pasa en el contexto de todos los conflictos es que utilizan a las mujeres como arma de guerra, como arma para crear intimidación entre la demás gente y someterlos de cualquier manera. Es así que esta es la masacre más la más representativa. Esa es la masacre más representativa en la guerra serbio-bosnia, sin olvidar los otros 900.000 personas que también fallecieron en esa guerra. Importantísimo ese detalle, ese principio, para poder establecer cuál es la actuación de la Corte Penal Internacional en este caso. Muchas gracias, doctor Nelson. Como podemos ver, este genocidio en Yugoslavia pues, dejó más de 900.000 muertos. Y pues, para entrar un poco más en el tema, vamos a escuchar en adelante al más conocido Duško Tadić como el carnicero de Omaška. Bienvenido a mi programa, señor Duško Tadić. Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, yo soy Dusko Tadic, nací el 1 de octubre de 1955. Mis padres fueron líderes militares. En el año yo fui barba, pero realmente no tuve la posibilidad de continuar. Mi papá me dijo que continuara con el ejército militar. Ingresé en el año 1990 en el Partido Nacionalista y me conformé también en las fuerzas militantes partidistas antimusulmanas. Fui miembro de las fuerzas paramilitares y fui líder en estas mismas. En el año 1990, cuando ingresé como un alto mando y un alto líder, en los cuales pues cometí bastantes delitos, una serie de genocidios, muchas veces crímenes de guerra. En ese tiempo, que fueron por 4 años, en los cuales pues fueron 300.000 muertos, fueron más de 2 millones de personas desplazadas o refugiadas, en las cuales yo también cometí una serie de delitos, y de ahí fui nombrado el carnicero de Omarska, ya que fue en Omarska donde comencé con los campos de concentración. Luego me extendí hacia los campos de concentración de Keraten y Tronopahte. Durante este tiempo fui como líder, pero también milité en otros partidos nacionalistas, pues mi objetivo principal era crear un estado de república yugoslavo unitario que fuera de pura etnia yugoslava y fuera pura. En el año 1995 en Múnich, en Alemania, me detuvieron, y en este mismo año el Tribunal Penal Internacional me formuló 30 delitos, de los cuales 12 delitos fueron condenados, y por crímenes de guerra, desmembramientos y muertes a las personas musulmanas. Ahora soy condenado pues por el tribunal durante estos 20 años, y en este momento me encuentro condenado por 20 años por el tribunal. Señor Dusko, a pesar de que usted fue condenado pues, por el tribunal, ¿usted cómo se siente? ¿Realmente se siente culpable o realmente no está de acuerdo con lo que le dio la condena del tribunal? Pues el tribunal me condenó a 20 años, pero yo no hice nada que fuera en contra de la norma. Me encuentro bien por lo que hice. Muchas gracias por estar aquí en Historia Te Conecta. A continuación tenemos de invitada a la que es la doctora Liliana Mendoza, que fue juez del Tribunal Penal Internacional. Bienvenida a mi programa. Muchas gracias por la invitación. Principalmente me gustaría aclarar que en su momento se requería la existencia de un vínculo real entre los crímenes contra la humanidad y el conflicto armado, pero dicho vínculo fue descartado debido a que a las más de 100.000 personas asesinadas, los 2 millones de personas desplazadas y a miles de mujeres violadas sistemáticamente. Dusko, más reconocido como el carnicero, fue condenado principalmente por la participación en la toma de la municipalidad de Kosarak, el traslado forzado de la población no serbia, los tratos crueles e inhumanos a detenidos en los campos de concentración, y ser el principal motivador de realizar los actos anteriormente nombrados de manera sistemática. El tribunal además considera que tales crímenes cometidos fueron por la existencia de la violencia discriminal reconocida como una violencia sádica, debido a que el carnicero fomentaba la mordida en los genitales. En primera instancia, más o menos para la fecha del 14 de julio de 1997 y el 11 de septiembre del año 1997, se debe sostener que no se requería una totalidad
totalidad de la población civil que resultara como víctima. En segunda instancia, para el día 20 de enero del año 2000, se sostiene que las razones personales del acusado son irrelevantes, cuando se reconoce que tales crímenes son llevados a cabo por medio de un ataque contra la población civil. Por lo tanto, se condena a 20 años de prisión al carnicero. Muchas gracias por venir a mi programa, doctora Liliana. Gracias por la invitación. A continuación seguimos con el doctor Nelson, que nos va a hacer una breve introducción del genocidio de Ruanda. Gracias por la nueva invitación. El genocidio de Ruanda es tal vez uno de los crímenes más atroces que se ha presentado, que se presentó en la década de los 90. Este crimen yo lo empecé a analizar, lo estudié a través de un programa de PIRRI que habla sobre el genocidio de Ruanda, que nada más por el nombre de ese programa podemos dilucidar o deducir la magnitud de esta atrocidad. El programa se llamaba Los días en que el demonio caminó sobre la tierra. Nada más ustedes con el título pueden determinar la magnitud del crimen. Este genocidio se llevó a cabo en Ruanda durante 100 días. 100 días en el que no se sabe si fueron 500.000 o 1.000.000 de personas las que fueron asesinadas. Pero así sean 500.000, 100.000, es una magnitud muy grande para 100 días donde un grupo de tribus hermanas, y digo que son tribus hermanas porque ellas no estaban divididas por ningún tipo de raza, ni idioma, ni de religión. Eran exactamente iguales, sino que un día la colonia belga que estaba en ese país, de un momento a otro decidió: voy a dividirlos en una tribu dominante y en una tribu dominada. La tribu dominada, que era el 70% de la población, fueron los... La tribu dominante eran los Tutsi, que eran solamente el 15% de la población y que dominaba el 70% de la población Hutu. Entonces los belgas hicieron un sistema de segregación muy parecido al de la apartheid en Sudáfrica, donde una minoría dominaba a una mayoría. Entonces los Hutus, cansados ya de esta dominación de una minoría, empezaron a crear un sistema o un diálogo de odio, un discurso de odio en contra de sus hermanos, y un día, al parecer, hubo una conspiración para matar al presidente. Posterior a que lo mataron, empezó la masacre. Y imagínense ustedes la magnitud de esta masacre cuando las tribus con armas primitivas exterminaron entre 500.000 y 1.000.000 de personas a garrote, con machetes, prendiéndoles candela, porque no tenían las armas con el poder del fuego para asesinarlos, si se puede llamar, de una manera más digna. Entonces utilizaron todas las armas primitivas que tenían. Fueron 100 días de barbarie, 100 días de carnicería, 100 días de sangre que quedaron marcados en la historia. Muchas gracias nuevamente, doctor Nelson, por venir a mi programa y hacer esta breve introducción al genocidio de Ruanda. A continuación, de la Gran Colombia, que nos van a hacer un análisis investigativo de este genocidio que se ocasionó en la década del 90. A continuación está aquí presente el doctor John Vargas y la doctora Jessica Ayala. Bienvenidos a mi programa. Erika, muchas gracias. Erika, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces, doctora, lo que hacemos nosotros como académicos, como docentes de la Universidad de la Gran Colombia, aquí con la doctora presente un grupo de investigación arduo que tenemos hace unos años, grupo de investigaciones de esta honorable universidad, en cuanto a las investigaciones que se dieron por el genocidio de Ruanda, un hecho tan lamentable como
aquel donde aproximadamente 800.000 a 1.000.000 de personas fueron asesinadas entre estas dos tribus Hutu y Tutsi. Vamos a dar, o bueno, se va a dar como una cronología, una trazabilidad de la sentencia que tuvo lugar para poder yo indicar en este momento las implicaciones o la situación que tuvo este Tribunal Criminal Internacional de Ruanda en las fallas, quizás se podría decir, de la ONU en cuanto a la barbarie que se presentó, que el que era director Kofi Annan estaba enterado 3 meses antes de este 4 de abril de 1994, antes de iniciar esta guerra, que la doctora nos va a dar esa indicación. Es como las Naciones Unidas, como ese ente internacional primario que se fundó, ya sabemos, desde 1945, 4 décadas después dejar a este país a su suerte, indicando que luego de estos viles asesinatos, de no tomar esas acciones, es que deciden hacer esa implementación primaria de 500 hombres, soldados, y retirarse del Estado y dejarlos pues a su suerte. Quiero indicar que el 17 de julio, antes del fallo que ya nos explicará la doctora, el 17 de julio de 1994, pues ya por estas graves denuncias y hechos que se presentaron en Ruanda, se crea el Estatuto de Roma, y básicamente en sus artículos 6 y 7, que pues es de público conocimiento a nivel internacional, nos damos cuenta de esos delitos graves que se presentan como el ius colex, que es por ejemplo ese artículo 6 de genocidio, que por primera vez se induce la violación de mujeres, y ese artículo 7, que son de esos crímenes de lesa humanidad que cumplen pues prácticamente todos sus literales. En consecuencia el literal H, que es por la persecución de ese grupo entre la comunidad Hutu y la comunidad Tutsi. Entonces es más como el énfasis de mi parte en que la ONU, en su papel de garante de estos derechos de los estados, no hizo lo que tenía que hacer a tiempo. Paso a la doctora para la consecución de la situación. ¿Qué sucede después de esta barbarie que ocurre en Ruanda? El mismo país, el mismo Estado es el que solicita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la creación de un tribunal ad hoc, que en este caso fue creado como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con la finalidad de investigar y juzgar todos los crímenes contra la humanidad se cometieron en ese conflicto, que, como lo explicó el historiador Nelson, duró 100 días, donde los Hutu atacaron y masacraron y cometieron una serie de vejámenes en contra de la población con una finalidad específica, y era la segregación social y racial de los Tutsi. Para ello, y como esa forma de apocar a esta etnia, cometieron homicidios, cometieron torturas, cometieron violaciones indiscriminadas a las mujeres. Fue utilizado esto como un elemento fundamental para la disminución o bajar o disminuir la fuerza de la etnia Tutsi. Allí los Hutu no tuvieron en cuenta la edad de las mujeres, no niñas, mujeres adultas, ancianas, todas las que fueron abusadas por estos perpetradores. Dentro de este conflicto, a la primera persona que se juzgó, la primera sentencia que llevó a cabo el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, es en contra de Jean-Paul Akayesu. Este personaje es importante porque se le atribuye haber sido quien indujo y quien motivó a la construcción de unas patrullas de la muerte, y las incitaba a través de los medios de comunicación, a través de radio, para que fueran en contra de sus propios hermanos, que eran los Tutsi. E incluso dentro del juicio que se adelanta
hay testigos, bueno, más o menos 28 testigos por la Fiscalía, 13 testigos de la defensa, pero lo fuerte y lo contundente es esa forma, esa influencia que ejerció para que las patrullas de la muerte llevaran a cabo todas estos atentados en contra de la población. Se probó testimonialmente que él incluso participó en algunas de estas acciones en contra de los ciudadanos de la etnia Tutsi. ¿Qué se debe destacar o qué es lo más relevante o importante dentro de esta sentencia? Y es el hecho de haber considerado las violaciones a las mujeres como parte del genocidio. A pesar de que hoy eso se puede considerar como una forma de restarle importancia o de restarle visibilidad a estos crímenes en contra de las mujeres, para ese momento pues fue un gran avance. Había una incipiente situación, o se había mencionado de alguna manera en lo que había sido juzgado en Yugoslavia, pero aquí ya se le dio esa importancia, se le dio la relevancia, se conoció más a fondo todos estos atentados en contra de las mujeres. Entonces eso resulta muy importante destacado de esta sentencia en contra del señor Acayesu. Al señor Acayesu se le imputaron 15 cargos, pero solamente fue condenado por 9. 9 de esos cargos que, como nos lo estaba comentando aquí el colega, el profesor John, hacen parte de genocidio y crímenes contra la lesa humanidad, de los que están establecidos como delitos de derecho penal internacional. Hay que destacar del conflicto de Ruanda, de la gestión del Tribunal Internacional, que generó una cultura, o sea, rompió ese mito de la impunidad frente a los crímenes de los jefes de Estado o de las personas líderes de los estados, de los gobiernos, y reafirmó el concepto de que un sujeto de derecho puede cometer acciones que responden o que generan responsabilidad individual. Eso es lo que representa estas sentencias del Tribunal Internacional de Ruanda. Adicional, esto lo corrobora el hecho de que, a pesar de que se huyeron, cuando viene la toma pues ya del país y viene la intervención de las Naciones Unidas, huyen muchos de los perpetradores. Tiempo después fueron capturados personas tan fundamentales en esta masacre como fue Felicien Kabuga, quien fue financiador y fue auspiciador desde los medios de comunicación. Entonces a esta persona se logra capturar mucho tiempo después, y esto habla sobre esa importancia de los tribunales como fundamento para evitar la impunidad y enseñarle a la humanidad que puede usted tener el cargo, puede ser usted el dirigente, puede ser usted el financiador, lo que quiera, pero que al final va a haber una justicia respecto de las violaciones graves a la humanidad. Ok, muchas gracias por venir a mi programa. Como podemos ver, tanto el genocidio de Yugoslavia como el de Ruanda parten de un antes y un después para la historia del mundo. Espero que este videoclip haya sido de su agrado y no se les olvide inscribirse a Historias de Conecta. Gracias.